al Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 14. Dice así la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Dios Padre eterno, poderoso, inmutable y glorioso, bendito tu nombre por siempre. Que tu reino venga a los tuyos, Señor, y sobre todas las criaturas venga tu creación sorprendente, para que vean que tú eres Dios. Estamos ante ti, Padre, hoy, en este lugar, indefensos y necesitados, Señor, pecadores, queriendo tu perdón y tu limpieza, Padre. Avergonzados y temerosos porque hemos contristado al Espíritu Santo, hemos venido esta mañana. Imploramos tu misericordia y tu piedad. Te pedimos que hagas como hiciste con el apóstol Juan, Señor, que iluminado él e inspirado vislumbró las maravillas de tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. No te pedimos con soberbia que nos inspire, Señor, porque sabemos que eso fue y ya no es, pero sí que nos ilumines, Padre, con esa luz que habla tu siervo Juan en estas hermosas palabras de su Evangelio. Que esa luz resplandezca en nuestro entendimiento con el conocimiento de tu Hijo, Señor. Que haga esto con nosotros tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta es nuestra tercera prédica sobre el Evangelio de Juan. Hoy avanzamos hasta el versículo 18, que como les recuerdo habíamos hablado, constituye el prólogo del Evangelio de Juan. En las dos anteriores prédicas, en la primera contextualizamos el libro, vimos la biografía de Juan, o por lo menos empezamos a hablar de la vida de Juan el evangelista, lo más importante de lo que él se sabe. Expusimos la importancia que tiene el libro de Juan, la intención del autor al escribirlo, el estilo que utilizó, la belleza de su composición y su carácter espiritual. En la primera prédica vimos los versículos del 1 al 5 y en ellos vimos cómo Juan nos muestra esa condición gloriosa de Dios, su condición de verbo, su eternidad, su increación. Increación es una palabra que pues, por antonomasia quiere decir no creado. También su participación en la creación, su deidad, y nos ilustra a Cristo como la luz de los hombres que prevalece sobre las tinieblas. En la segunda prédica desarrollamos los versículos del 6 al 13 y iniciamos un conocimiento de Juan el Bautista. Esa vida de Juan el Bautista la empezamos a mirar y la seguiremos viendo poco a poco a medida que hablemos de él. Aprendimos inicialmente que él es un enviado de Dios, Juan el Bautista, que fue profetizado así en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante porque no todos los personajes bíblicos que
de los cuales recibimos enseñanza han sido profetizados. ¿Sí? Juan el Bautista sí lo fue. La misión de Juan el Bautista era preparar el camino, la llegada del Mesías, anunciar su venida. Juan lo hizo a través de un mensaje en el cual invitaba a los judíos a la fe y al arrepentimiento, sobre todo al arrepentimiento. Llamaba a los judíos a arrepentirse, porque él veía que los judíos estaban siendo hipócritas con la ley. En estos versículos de 6 al 13 vimos también que Juan no era la luz. Él anunciaba la luz, pero él no lo era. Y Juan Evangelista enfatiza mucho en el hecho de que Juan Bautista no era la luz. ¿Por qué? Porque muchísima gente de la época estaba viendo a Juan Bautista como el Mesías. Entonces Juan enfatiza aquí que está muy por encima de Juan Bautista, el mismo Jesús. De hecho, el mismo Juan Bautista reconoce que Jesús está por encima de él. También aprendimos del 6 al 13 que Jesús nos hizo hijos suyos, no porque fuéramos descendientes de Abraham, ni por labor de una tercera persona, sino directamente por la gracia del Señor. Él vino a este mundo y fue rechazado por los suyos, dicen esos versículos del 6 al 13. Los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Sin embargo, a pesar de eso, Jesús nos hace hijos a todos los que creamos en Él. Bueno, eso fue lo que vimos en las dos primeras prédicas. En estos versículos del 14 al 18, y ya con esto terminamos el prólogo de Juan, se enfatizan la gloria y la gracia de Cristo. También habla de la verdad. Entonces, recordemos el versículo 14 inicialmente que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Este es el clímax del prólogo. Es la parte culminante, la parte más como cuando en la ópera el cantante llega a lo que llaman el crescendo, ¿sí? Eso que hace reventar las copas de cristal. Eso mismo sucede aquí en este versículo 14. Cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne, es el clímax. La palabra se hizo carne. La palabra divina, el Hijo divino de Dios, se hizo humano sin dejar de ser Dios. Eso es muy importante, ¿no? Se hizo humano sin dejar de ser Dios, y eso lo vamos a ver porque en este mundo, y lo hay desde la misma época en que Juan escribió este evangelio, creencias equivocadas que ubican a Dios de muchas formas. Recordemos que hablamos de los gnósticos, que aparecieron en la segunda generación. La segunda generación es a la que le tocó escribirle este evangelio a Juan. Hubo una primera generación después de la muerte de Jesús que recibió las enseñanzas de los apóstoles, y en esa primera generación fueron escritos los otros tres evangelios, los sinópticos: Marcos, Lucas y Mateo. Este evangelio de Juan fue escrito al final del primer siglo para una segunda generación, y la intención de Juan era enfocarse en un evangelio muy espiritual, muy enfocado a la gloria de Dios, a la deidad de Jesús, que estaba siendo atacada ya por algunos brotes del gnosticismo. Hoy día vemos cantidades de sectas y cantidades de creencias, movimientos religiosos
que colocan a Cristo de muy diferentes facetas. ¿Sí? Unos se atreven a decir que fue un profeta solamente, otros dicen que fue un ángel que el Señor envió para que cumpliera una misión. Otros dicen que es el Hijo de Dios, mas no es Dios, que simplemente no puede haber Trinidad, que no es un solo Dios y tres personas, sino que Dios no es sido uno y que simplemente Jesús era su Hijo y vino y cumplió una misión. Entonces, todo eso Juan lo recalca aquí en estos versículos, y cuando dice que el Verbo se hizo carne, ya vimos en los primeros versículos que el Verbo era Dios y estaba con Dios. Vimos la Trinidad ahí manifestada. Entonces vemos que el ser infinito de Dios se hizo finito. El ser invisible de Dios se hizo tangible. Lo podíamos tocar. Bueno, nosotros no, los de aquella época. Ellos no percibieron eso. Qué pesar que no lo hayan percibido. Bueno, algunos sí lo percibieron y vieron la gloria de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Y eso fue algo, lo más maravilloso que les pudo haber pasado en su vida. Que el mismo Dios hubiera bajado a la tierra y lo pudieran tocar, eso es algo que nos pasara en esta época. Cualquiera de nosotros sería para morir ahí mismo, ¿cierto? A ellos les pasó y no vislumbraron eso. A pesar de que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos, tomó nuestra naturaleza. Esta unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, es uno de los más grandes misterios que Dios nos ha revelado. ¿Sí? Pablo en 1 de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, para Pablo esto de que Dios haya sido manifestado en carne era un misterio asombroso. Misterio grande es esto. Cuando la Escritura nos habla de que Dios se hizo carne, habla de su humanidad. Él era y es Dios hombre todo perfecto. Ahora, es por esa dualidad, ese carácter de hombre y Dios que Jesús tenía, que la Escritura nos habla de que el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso está en Lucas 5, en Lucas 2:52. Por tanto, como verbo es la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Como carne es el Hijo del Hombre. A muchos les suena algo raro que sobre todo en el Antiguo Testamento se refieran a Dios como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Dios como el Hijo del Hombre. Aquí de pronto esto nos ayuda a darle un poquito más de significado a eso de que, ¿cómo así que Jesús es el Hijo del Hombre? Así lo llaman en algunas profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y es porque es por esa naturaleza humana cuando el Verbo se encarna. Ahora, estas dos naturalezas eran imprescindibles, ¿sí?, para que Jesús fuera constituido el mediador entre Dios y los hombres. No había mejor forma de que Jesús fuera el mediador entre Dios y los hombres que haciéndose hombre. Tres grandes propósitos también tuvo el Creador al encarnarse, ¿no? El primero, pues, era que siendo hombre le era posible morir, necesario para el sacrificio, para la salvación de los hombres. En segundo lugar, podría identificarse con el sufrimiento humano, con nuestros dolores. Tan es así que la Biblia, en el Antiguo Testamento, en alguna profecía lo llama varón de dolores. En tercer lugar, su vida, su comportamiento, sus enseñanzas, sus mandamientos,
constituyen un estándar, constituyen un estándar muy alto de cómo tenemos nosotros que vivir. ¿Sí? El modelo perfecto, ¿no? En otras palabras, Jesús es el mayor ejemplo de vida para todo ser humano y para los cristianos, prácticamente. De ahí que las Escrituras nos inviten a imitarlo. O sea, Jesús es el estándar más alto en el cual un ser humano se puede fijar para decir, ¿cómo quién debo vivir? ¿Cuál es la forma correcta de vivir? La de Jesús. ¿Sí? Vivo en un mundo en el cual a la gente le encantan los ídolos. ¿Sí? La gente imita, sobre todo la juventud cae en ese error, ¿sí? De imitar jugadores de fútbol, cantantes, actores de películas de Hollywood o actores de telenovelas. Hay quien de pronto actúe o quiera actuar como cierto político. Me gusta ese político, la forma de ser que tiene. Yo quisiera vivir una vida así como la de este hombre que es tan elocuente y arrastra masas. ¿Sí? No, la verdad es que nosotros los seres humanos, los cristianos inicialmente estamos llamados a imitar a Cristo. Y los seres humanos, si quieren tener un modelo perfecto de vida, es la de Jesús. Y ese es uno de los motivos por los cuales Él se hizo hombre. Ahora, esta dualidad de la condición humana y divina de Jesús fue profetizada en el Antiguo Testamento. Hay profecías donde profetizaron al Mesías desde un prisma humano, y hay otras profecías donde la forma en que lo ven es divino, lo profetizan de una forma divina. Génesis 3:15, que es el protoevangelio, proto es una abreviatura, por así decirlo, que significa primero o prólogo o el inicio. Se le llama protoevangelio porque en Génesis 3:15, ¿sí? Es, digamos, por así decirlo, la primera profecía con respecto a Jesús. El que no ve a Jesús en Génesis 3:15, pues, bueno, de pronto no lo ve porque no lo ha aprendido, pero debemos ver a Génesis 3:15, a Jesús en Génesis 3:15, ¿sí? En Génesis 3:15 dice que él era la semilla de la mujer que diría a Satanás en la cabeza. Ahí lo vemos en condición de hombre. Fue anunciado como el verdadero profeta por Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso está en Deuteronomio 15, versículo 18. Aquí también lo vemos profetizado como un profeta, como un hombre. Dice el profeta Samuel sobre el Mesías descendiente de David en 2 Samuel 7:12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Evidentemente está hablando de un hombre. Por otro lado, también fue profetizado el Mesías divino. En el mismo Isaías vemos en el capítulo 4, versículo 2, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Por supuesto, el renuevo es Jesús, y ahí ya lo vemos como Dios. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí también vemos su condición divina. En Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí también vemos la dimensión divina de Jesús. Miqueas también lo anunció.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De qué manera en este versículo vemos la divinidad de Jesús? Pues cuando dice será el Señor de Israel, y a nadie más que a Dios se le llama Señor. Aparte dice que sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí hay una característica eterna de ese que vendría. Entonces estos pasajes profetizan al Mesías divino. Y estas dos condiciones, ¿sí?, lo divino y lo humano, lo vemos muy claro en este versículo de Juan 1:14. Aquel que nació en Belén estaba la palabra divina y eterna. Él era el Dios encarnado. La encarnación no significa que Dios iba a habitar dentro de un hombre. No significa que nació un hombre cualquiera y Dios dijo, en ese que nació voy a habitar. No, eso no es lo que significa la encarnación, que dice que el verbo se hizo carne. Que Dios escogió a cualquiera que nació y dijo, voy a habitar en ese. No es así. El bebé que nació en Belén era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Eso es lo que significa la encarnación. Entre otras cosas, aquí es cuando vemos el significado del nombre de Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. ¿Ya? Lo hemos escuchado muchas veces. Y la mayoría de las veces cuando escuchamos que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, pensamos como en una representación de Dios, que ese niño que iba a nacer y Jesús iba a ser como un espejo de ese. Es como cuando un padre manda a un hijo a que lo represente en algún acto, ¿cierto? Entonces allá cuando reciben a ese muchacho dicen, bueno, es como si estuviera el papá, hagamos de cuenta que el papá está aquí. No es así. Era realmente Dios el que iba a estar con nosotros. La dimensión de lo que el verbo puede hacer, la palabra de Dios puede hacer, y esto también es muy importante, porque la palabra, el concepto de la palabra está siendo prostituida actualmente. A muchos se les enseña hoy de que la palabra tiene poder, y han robado la palabra de Dios y la han tomado para sí. Y han dicho, mi palabra tiene poder, y con yo decir las cosas las logro. Eso le están enseñando falsamente a muchos en las iglesias. La palabra sí tiene poder, por supuesto, la palabra tiene poder, pero la palabra de Dios, el verbo, recordemos que, como lo explicamos en las prédicas anteriores, en el Génesis las cosas fueron creadas a través del verbo. Dios utilizó el verbo, a su Hijo estaba allí representado. Dios decía, hágase con su palabra, y las cosas fueron hechas. Miren el poder tan grande que tiene la palabra. Y ese mismo poder que utilizó Dios en el Génesis, lo vemos en los milagros de Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos de los milagros de Jesús, porque ellos ilustran y demuestran el poder creador de la palabra de una manera muy peculiar. Los eventos, las señales, los prodigios de Jesús siempre eran con su palabra. Con su palabra convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Jesús le dio orden a los siervos y el agua se convirtió en vino. En otra ocasión el hijo de un hombre estaba enfermo. Este hombre vino a Jesús y le dijo que fuera a su casa para que sanara a su muchacho. La respuesta de Jesús fue, ve a tu casa que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, una palabra que Jesús le dijo.
La Biblia dice, y el hombre creyó la palabra de Jesús. Y él fue, descendió a sus terrenos, y cuando descendió a su casa, sus siervos salieron a encontrarlo y le dijeron, tu hijo vive. Hubo otro milagro que fue el famoso estanque de Betesda, en donde bajaba un ángel de cuando en cuando y tocaba el agua, y el agua se revolcaba, y el que primero entrara al estanque cuando el ángel tocaba el agua sería sano, era sano. Y había uno que siempre perdía el turno. Cada vez que el ángel venía y tocaba las aguas y las revolcaba, antes de que él entrara al estanque ya otro había entrado, se le adelantaba. ¿Sí? Entonces él le dice el Señor pasa por ahí y le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí, lo que pasa es que no tengo quien me meta al estanque. Necesito que alguien me ayude a entrar al estanque. Pues él era un hombre viciado, ¿no? Porque es que cada vez que voy a entrar se me adelanta otro y el otro queda sano y yo nunca he podido entrar de primero, cuando el ángel toca el agua. Jesús le dijo simplemente, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre al instante fue sanado, tomó su estera y anduvo. ¿Sí? Entonces fue con la palabra también que fue sano este hombre. Entonces vemos ahí la palabra operando con poder. Ese es el poder de la palabra de Dios que ahora está en Jesús. El verbo al hacerse carne y esa palabra y el verbo actuando. Ahora el caso de Lázaro, que es narrado únicamente por Juan, es el caso más, digamos, descrestante. Eso está en Juan capítulo 11, versículos 28 al 44. Lázaro había muerto y el Señor llegó unos días después, por motivos que son de análisis en otro tipo de prédica. Lo que nos interesa en este caso es que cuando Jesús llegó, algunos días después ya había un hedor insoportable, producto de, pues no afuera, ¿no? Sino que se supone que ya Lázaro se estaba descomponiendo. Sin embargo, la palabra de Jesús sacó de la muerte a este hombre, trajo a Lázaro de la corrupción que ya olía mal y lo trajo a la vida. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo lo trajo a la vida? Con la palabra. Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto obedeció. Entonces todos los milagros que hemos registrado fueron hechos con y por su palabra. Ahora miremos otro aspecto. Aquí cuando dice el verbo fue hecho carne, es importante que tengamos en cuenta que aquí no hay una connotación pecaminosa. La palabra carne es utilizada por Pablo y en otras partes del Nuevo Testamento como pecado, ¿no? ¿Correcto? O sea, es usada, la palabra carne es usada en un sentido moral, en otras partes del... Aquí no, aquí se refiere a lo físico. Cuando dice el verbo fue hecho carne, quiere decir que Dios se convirtió en un ser humano y esa es una cuestión física. No tiene que ver con la cuestión moral de pecado, ¿sí? En Romanos 8, en Gálatas 5, es usado en un sentido moral, ¿sí? Y aquí en cambio lo vemos usada el término carne en un sentido físico, ¿sí? En Romanos 1.3 dice que Jesús fue el hijo de David según la carne, hablando en términos humanos. Ahora, aquí también es importante recalcar, ¿sí? Y partiendo del hecho de que el término carne aquí en Jesús, en que el verbo se hizo carne, el término carne aquí no se refiere a pecado, sino a lo físico. De todas maneras es importante recalcar, y valga el momento, para aclarar, ¿sí? Que la palabra carne apunta hacia el hombre, a la fragilidad y la mortalidad que el hombre tiene, ¿sí?
pero no a una naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Hay quien se atreve a decir que Jesús, porque por allá en una parte dice que Jesús se hizo pecado, entonces que Jesús pecó. Vamos a mirar eso. ¿Sí? El verbo Jesús vivió, creció y murió. Eso son unas condiciones producto de la caída. O sea, la caída de Adán y Eva trajo la muerte, ¿correcto? Y Jesús iba a ser, digamos, a heredar esa condición que heredamos todos los seres humanos después de Adán. Él también, por ser humano, la iba a heredar. Él iba a nacer como un niño, iba a crecer, iba a vivir, iba a sufrir dolores e iba a morir. En su calidad de hombre y producto de la caída, sufriría el dolor de la tortura física y moriría como cualquiera. Ahora, sin embargo, Jesús hecho hombre no tendría esa naturaleza pecaminosa que tenemos los demás seres humanos. ¿Sí? Porque Jesús fue sin pecado. Y entre otras cosas, el hecho de que Jesús haya sido sin pecado es la razón que tenemos, la esperanza que tenemos de una eternidad en el cielo. No hubiéramos podido recibir la enseñanza, ni la salvación, ni todo lo que significa Jesús si Jesús hubiera pecado. La desobediencia de Adán y Eva a Dios en el jardín del Edén introdujo el pecado en este mundo, como lo vemos en Génesis 3:6. Porque con su pecado entró la muerte, y Dios lo había advertido en Génesis 2:17. Como resultado, los seres humanos ahora nacen con una naturaleza pecaminosa, que permanece desde el momento de la concepción. Ahora, la Biblia deja claro que Jesucristo, aunque fue tentado como nosotros, nunca cometió pecado. Lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo dice 1 de Juan 3:5. El apóstol Pedro lo dice claramente, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 de Pedro 2:22. Ahora, es muy sencillo, Jesucristo es Dios, no tiene la capacidad de pecar, así de sencillo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, Dios pudo redimir al mundo a través de un hombre, Jesucristo, quien no pecó. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la condición humana de Jesucristo es diferente a nuestra condición humana. O sea, en el plan de Dios, eterno plan de Dios, estaba de que Jesús viniera, se hiciera hombre y muriera por nosotros. Pero eso no incluía nacer con la naturaleza pecaminosa. Que eso quede claro, porque hay quien dice que Jesús adquirió también esa naturaleza pecaminosa porque la intención de Dios era que fuera totalmente hombre. No. Jesús es sin pecado. Hasta allá no, porque es que Jesús es Dios. Y Dios es santo. Cuando dice que Dios es santo es porque no tiene pecado. Entonces, cuando confiamos en Cristo, Él recibe nuestros pecados y nosotros justificación. En 2 de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y este es el versículo, digamos, que crea cierta polémica o que puede generar el pensamiento de que Jesús pecó, porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Pero miremoslo de esta manera. Dios entrega a Jesús para nuestra justificación, ¿sí? Y nosotros entregamos el pecado. O sea, es un cambio por nuestro pecado. Y al colocar a Jesús a cambio de nuestros pecados, que ahí es donde se dice que Dios se hizo pecado. Pero los pecados no eran de Él, ni los cometió Él, eran de nosotros. A eso se refiere este versículo cuando dice que se hizo pecado, lo hizo pecado. ¿Sí? Porque lo cambió por nuestros pecados, mas no porque Él lo haya cometido. La concepción de Jesús fue sin pecado.
Porque mire, la simiente en él no era de ningún hombre. ¿De quién era la simiente de Jesús cuando fue engendrado? El Espíritu Santo colocó esa simiente, la simiente de Dios. Esa simiente no era de hombre. La naturaleza humana, ¿quién la colocó? María. Entonces, nació de mujer terrenal, que era pecadora. Pero su simiente era divina, era de Dios. La simiente fue transmitida a través de Dios a Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es una simiente humana, pero también es una simiente divina. La divina, por supuesto, sin pecado, sin mancha y sin defecto. Dios no solamente fue, Dios encarnado no solamente fue un hombre perfecto, fue Dios 3 veces santo, y aunque nacido de mujer, todavía sigue siendo sin pecado. El que niega esto, pues lógicamente está negando la divinidad de Jesús y está negando que Jesús haya nacido sin pecado, y eso es una herejía, no se puede negar. Ahora, miremos cómo fueron las cosas. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados del paraíso, dice que tuvieron un hijo que fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Ese sí recibió pecado. Y de ahí para allá todos los demás, toda la descendencia. ¿Sí? Entonces la simiente del pecado estaba en Adán. Hay algunos comentaristas, muchos comentaristas, y pues la verdad yo me identifico con ellos, que sostienen, sostienen esa posición de que la naturaleza pecadora es pasada a través del Padre. Ahora, ¿en qué nos apoyamos para esto? En la posición de que el hecho de que el pecado entró al mundo a través de Adán y no de Eva. Recuerde que Eva fue la primera en pecar, sin embargo el pecado no entró en el mundo a través de ella, entró a través de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí nos dice que entró por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este concepto de que el pecado entra a través del hombre es un concepto que está asociado a la autoridad federal que tiene el hombre. Jesús recibió su naturaleza humana de María, pero recibió su naturaleza divina a través de Dios, de su Espíritu Santo. Bueno, de todas maneras, el hecho de esta condición humana que tenía Jesús no le impedía, ¿sí?, ser Dios en cuanto a sus atributos. Él no manifestó todos los atributos en la tierra, ¿no?, a los atributos de Dios. Por decir algo, la omnipresencia, esa omnipresencia que Dios tiene, no, Jesús aquí en la tierra estaba aquí y no en todas partes, ¿sí? Él nos desplegó todos sus atributos, ese no lo utilizó, ¿ya? Pues lógicamente utilizó los que su condición humana y los que le permitía y los que de pronto él necesitaba, por lo menos el atributo de su todopoderoso, de ser todopoderoso, lo utilizó para hacer los milagros. El atributo de conocerlo todo, lo utilizó. En muchos pasajes vemos que Jesús dice, y él sabía lo que estaba pensando aquel. ¿Se acuerdan? En algunos versículos donde él sabía lo que estaban pensando los fariseos, ahí estaba utilizando uno de sus atributos, que era el saberlo todo. ¿Sí? La omnisciencia, correcto. Su omnisciencia también se manifestó, pues tenía pleno conocimiento del pasado, de la ley. La tenía en su cabeza, porque es Dios. ¿Sí? Se sabía toda la ley, todas las escrituras. Y del futuro, el cual profetizó.
Él profetizó del futuro porque lo conocía, él era Dios. Y su comportamiento era divino porque era Dios también. Ahora miremos las tentaciones. ¿Sí? ¿Qué pasó Jesús frente a las tentaciones? ¿Cómo se comportó Jesús frente a las tentaciones? ¿Sí? Hay dos tipos de tentaciones. ¿Sí? Ser tentado exteriormente, estoy hablando de nosotros como seres humanos, ser tentado desde adentro. Exteriormente, cuando algo externo nos tienta, ¿no? O sea, una imagen nos cautiva y nos puede hacer pecar. Una oportunidad externa nos puede hacer caer en un error, de coger algo ajeno, en fin. Las tentaciones externas son una forma de tentación. La otra tentación es la interna, ¿sí? La que yo mismo en mis propias concupiscencias genero. Cuando yo mismo maquino en mi mente el pecado. O sea, ser tentado es que te tienten de afuera o que tú mismo te tientes. En Jesús, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos se aplica en él? La externa, por supuesto. Jesús no maquinaba en su mente ningún pecado, porque él es sin pecado. Pero él sí fue objeto de tentaciones externas, de Satanás sobre todo. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, tenemos claro que Jesús sí fue tentado. Ahora, estos pecados pueden reducirse a tres diferentes tipos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice la palabra en 1 de Juan 2:16. Esos son los tres tipos de pecado. Jesús fue tentado en cada una de ellas, ¿sí? Pero permaneció santo. Ahora, nuestra naturaleza corrupta nos lleva al deseo de participar en algunos pecados, pero tenemos la habilidad de vencer el pecado porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Dios, como lo dice Romanos 6. Les recomiendo que lean especialmente los versos 2, 16 y 22 que hablan de eso. En esa época habían personas que consideraban que el espíritu y lo divino se oponían completamente a la materia y a la carne. Esto era un pensamiento gnóstico, que el espíritu y lo divino se oponían a la materia y a la carne. ¿Sí? Había otros que pensaban que los dioses visitaban la tierra disfrazados de seres humanos. Si quieren, vayan ustedes mismos, vamos en este momentico a Hechos 14:11 y lo pueden comprobar. ¿Sí? Que es como inverosímil que hubiera gente que pensara que los dioses visitaban la tierra disfrazados de seres humanos. Eso está en Hechos 14:11. Si alguien lo quiere leer, por favor. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Ahí está. Entonces, todos estos tipos de creencia, ¿sí?, fueron diluidos cuando el Verbo se hizo carne. La palabra eterna de Dios no apareció simplemente como un ser humano, sino que se hizo carne. Él tomó para sí una naturaleza humana plena y genuina. ¿Sí? Ahora, Juan está atacando esta falsa doctrina del gnosticismo, ¿sí? Estos gnósticos que intentaban unir el cristianismo con el pensamiento pagano griego, porque eso es lo que querían hacer los gnósticos, básicamente, ¿sí? Entonces Dios tomó residencia como hombre entre la humanidad caída. Y en ese mismo versículo 14, después de que dice el Verbo se hizo carne, dice, y habitó con nosotros. Si quieren, vayan otra vez a Juan 1:14 para que lo observen ustedes mismos. Dice,
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó tiene una etimología que nos lleva a un significado, el cual es montó su tienda, tomó residencia, ¿sí? Eso quiere decir habitar, montó su tienda. Y esto es una alusión directa, yo no lo diría metafórica, sino directa, al tabernáculo del Antiguo Testamento, al tabernáculo en el peregrinaje de los israelitas en el desierto, ¿sí? Y cuando dice montó su tienda, está recordando al tabernáculo de la época en que los israelitas peregrinaron por el desierto después de la salida de Egipto, ¿no? Ahora, este es un tema amplísimo. Mire, hay estudios muy completos que se han hecho sobre el paralelo entre Jesús y el tabernáculo. No lo voy a hacer yo aquí porque solamente en este tema nos podríamos llevar 2 o 3 prédicas. Entre el paralelo que significa Jesús y el tabernáculo. El paralelo es las similitudes que hay entre Jesús y el tabernáculo, y nos quedamos asombrados de ver la cantidad de similitudes que hay entre Jesús y el tabernáculo. ¿Sí? Es cuando dice habitó entre nosotros, está refiriendo a ese tabernáculo. ¿Ya? Recuerden ustedes, y vamos a verlo así rapidito, que en el peregrinaje de los israelitas por el desierto, en el Éxodo, que duró 40 años, en un recorrido que tenía que durar 40 días, de Egipto a la tierra prometida, se tendría que haber tardado 40 días, sin embargo se tardaron 40 años, por la desobediencia del pueblo israelí. ¿Sí? Y en ese peregrinaje, Dios acompañaba a su pueblo. Y la forma en que lo hacía era a través de un tabernáculo. ¿Y el tabernáculo qué era? Era una tienda, era una carpa. Era una carpa donde habitaba Dios. Y esa carpa estaba hecha con unas medidas específicas que el mismo Dios había dado. Y con unas instrucciones este es el lugar santísimo, aquí debe ir tal cosa, de esta forma los sacerdotes tienen que presentar los holocaustos al Señor, etcétera, etcétera. Ese tabernáculo era la casa de Dios, era donde Dios habitaba y acompañaba a su pueblo. ¿Sí? Dios habitó con los israelitas en ese tabernáculo. Entonces, cuando dice aquí, el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, es una remembranza de ese tabernáculo en que Dios habitaba y acompañaba a su pueblo. Ahora es Jesús habitando entre su pueblo y acompañando a su pueblo. Y las similitudes son muchas similitudes. El tabernáculo no tenía la belleza que tenía lo que posteriormente fue hecho para que Dios habitara, que fue el templo de Salomón. Tabernáculo no, el tabernáculo era una carpa, una tienda allí hecha de pieles y no tenía belleza, no era algo para ser exaltado o que la gente se asombrara de verlo. Igual Jesús, la palabra dice que Jesús no era atractivo, que era muy común y corriente. Porque la idea no era que Jesús viniera y despertara con su belleza como cuando eligieron al primer rey de Israel, ¿se acuerdan? Que a la gente le encantó el primer rey de Israel, porque era el más alto y el más hermoso de todos. Estoy hablando de Saúl. No, Jesús era un hombre realmente, la palabra lo dice, sin atractivo. Y esta era una de las características de ese tabernáculo. Diferente a ese templo de Salomón que era hermosísimo, que brillaba, que era espectacular. ¿Sí? Entonces, y si seguimos mirando vamos a encontrar muchas similitudes, y vuelvo y le repito, este paralelo entre Jesús y el tabernáculo es objeto de estudios muy completos. Posiblemente yo en los próximos días
publique, para complemento de esto, de esta prédica y de este tema, publique ese estudio, ¿correcto? El paralelo entre Jesús y el tabernáculo. Por lo que podemos concluir fácilmente es que Jesús es el tabernáculo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿ok? Bueno. De todas maneras, si quieren mirarlo del tabernáculo, pueden ir al Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 35. Entonces, Jesús tomó la forma de un hombre, vino, se volvió uno de nosotros y creció, como dice la palabra, en sabiduría, estatura, favor con Dios y los hombres, como lo dice en Primera de Juan 4, del 2 al 3. Esa peregrinación por el desierto la llamaron los judíos muchísimo después como el periodo de la luna de miel entre Yahvé, entre Jehová y el pueblo de Israel, porque Dios nunca estuvo más cerca de Israel que cuando Dios anduvo con ellos en ese tabernáculo, ¿sí? Esa presencia de Dios es descrita con una palabra hebrea que es la palabra Shekinah, ¿sí? ¿Qué quiere decir habitar con? Esa presencia divina es la Shekinah, ¿sí? Entonces esta es, siempre lo hemos dicho, ¿no? En todas las prédicas, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de ver. Igualmente este tabernáculo y esta presencia de Dios en el tabernáculo es sombra de Dios con nosotros, del Verbo hecho carne, de Jesús como luz en la tierra para los hombres, ¿sí? Entonces, es el inicio de la promesa de Dios. Porque esa promesa está hecha en Levítico capítulo 26, versículo 11, y en Isaías capítulo 57, versículo 15. Anótelo y leanlo en su casa. La promesa de que vendría y que su presencia, la presencia de Dios, estaría con el pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver un versículo más adelante que dice que vino en gracia y verdad. Esa palabra verdad explica que todo lo que en el Antiguo Testamento fue dicho no era carreta. Perdonen la expresión, es una expresión muy folclórica aquí de nosotros. O sea, no era mentira, no. Todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento a través de sus profetas en Jesús se cumplen. Entonces, Jesús por eso vino en gracia y en verdad. Como quien dice, cuando Jesús vino, era verdad todo lo que mi Padre dijo. Aquí estoy yo. Ahora, la primera razón por la que decimos que la palabra divina no dejó de ser la palabra divina cuando se hizo humana, es la afirmación en el versículo 14 de que la palabra habitó con nosotros. Cuando dice habitó con nosotros, ¿cuál es el sujeto de esa frase? Del verbo habitar ahí, ¿cuál es el sujeto? La palabra, ¿correcto? Es la palabra la que habitó con nosotros. Y la palabra es Dios. Entonces, la manera más lógica de tomar esta frase es que Dios habitó con nosotros. Y eso es lo que dice Mateo del 1 al 23 y la frase que estuvimos explicando ahora. ¿Sí? La pueden encontrar en Mateo 1, 23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero sigamos con el versículo 14 y dice: el Verbo se hizo carne, habitó con nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Vamos ahí. Llegamos a la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? ¿Qué significa eso? Vamos al Antiguo Testamento para entender realmente lo que significa gloria. La gloria de Dios es intrínseca a su naturaleza. Es quien es Él. Es la suma de sus atributos. Entre otras cosas, la gloria de Dios es la suma de sus atributos. O sea, podemos tomar una lista de todos los atributos de Dios
lo más extensa y completamente posible, y todos esos atributos en complejidad perfecta son su gloria, intrínseca e innata. Intrínseca quiere decir propio o característico de Él, innata que no es aprendido. ¿Qué es la gloria de Dios? Miremos, tomemos todos sus atributos, pero no solamente todos sus atributos son la gloria de Dios. Vamos a mirar otros aspectos de lo que es la gloria de Dios. Porque es que la gloria de Dios también ha sido vista, ¿sí? Por eso allí Juan dice, y vimos su gloria. Vayamos a Éxodo 33 en la palabra. Éxodo 33, por favor. Versículo 18. Éxodo 33, 18. Dice así la palabra, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ese Él es Moisés, ¿no? Moisés está ahí hablando con Dios, ¿correcto? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendrá misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, vemos a Dios protegiendo a Moisés, porque dice, no vivirá el que vea mi rostro, no quedará vivo. Entonces, primero que todo lo protege. También vemos que evitaba que viera su rostro, entonces realmente la gloria estaba manifestada en el rostro de Dios, ¿correcto? Ahora, tal vez algo de esto fue lo que le pasaron, algo parecido le pasó a Adán y Eva, porque ellos vieron y caminaron, hablaron con Dios en el huerto, y posiblemente lo que ellos pudieron ver, ¿sí? Recordemos que Dios es invisible, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que vieron Adán y Eva cuando caminaron con Dios en el huerto? ¿Sí? De pronto pudieron haber sido, lo que pudieron haber percibido era la chequina de la que hablamos ahora, esa presencia divina, la chequina, esa palabra hebrea que quiere decir habitó, esa chequina es lo que posiblemente vieron Adán y Eva, ¿sí? Y es muy posible que hayan absorbido algo de su gloria, mas no vieron el rostro de Dios. Ahora, ¿por qué pudieron estar con esa presencia divina? Porque ellos no estaban todavía caídos, ¿no? Cuando caminaron con Dios en el huerto no habían pecado. Una vez que cayeron, fueron expulsados, ya no podían ver la gloria de Dios ni tener comunión con Dios, ¿sí? Entonces cuando Moisés dice, muéstrame tu gloria, y Dios dice, te voy a dejar ver solo mis espaldas, la parte de atrás, el resplandor, por así decirlo, te voy a dejar que vean las orillas, o de lo contrario serás incinerado en un milisegundo. Esa es la majestad y gloria poderosa de Dios, que nos destruiría porque somos pecadores. Los judíos entendieron esto perfectamente, ¿no? Y ustedes ven en muchos pasajes de la Biblia, los judíos cuidándose de la presencia de Dios, ¿sí? Que tenían temor a la presencia de Dios. En Éxodo 13, en Éxodo 13, del 17 al 22, acuérdense de esa columna ardiente que acompañaba a los judíos, ¿no? ¿Sí? También acuérdense cuando el tabernáculo fue construido, la gloria de Dios descendió al tabernáculo. Eso está en Éxodo 40, del 34 al 35. Cuando el templo de Salomón fue construido en la Primera de Reyes 8:11, la gloria de Dios descendió en el templo. Entonces la gloria de Dios se refiere a los atributos,
pero con frecuencia se manifiesta de manera visible en el Antiguo Testamento, como luz, como algo resplandeciente. En el futuro también, por supuesto, ¿no? No solamente en el futuro. Mateo 24 y Mateo 25 hablan de eso. Jesús regresa y dice en esos dos capítulos que regresará en gran gloria. Se refiere a esa presencia divina, a la Chequina. La Chequina estará de regreso. Apocalipsis dice que la gente va a pedirle a las rocas y a los montes que los escondan del rostro de la gloria de Dios. El cielo se va a oscurecer y la luna y el sol no darán su luz. Y en la oscuridad vendrá esta presencia, esta Chequina refulgente de Jesucristo. Vamos a Mateo 17 del 1 al 8. Mateo 17 del 1 al 8. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales también que Juan estaba ahí. Juan estaba ahí presente, por eso Juan dice: vimos su gloria, dice Juan 1:14, vimos su gloria porque él vio la gloria de Dios cuando Jesús se transfiguró. ¿Sí? Este pasaje también lo relata Lucas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este pasaje? Digamos que Jesús por un rato se quitó como su condición divina, su condición de carne, perdón, y mostró su condición divina. Entonces, ¿qué fue lo que vieron ellos realmente? Lo que vieron fue la gloria de Dios. Y fue algo que los cegó tanto que cayeron como hombres muertos bajo el asombro, bajo el mero asombro. Y la fuerza de esta luz refulgente los habría quemado si no se retiran. Pero no solamente se refiere a esa Chequina. Juan realmente, cuando dice vimos su gloria, se refiere a mucho más que eso que él vio en la transfiguración de Jesús. Él no solamente está hablando de la representación de esa gloria en la luz, él está hablando de la realidad de los atributos de Dios, que fueron manifestados a todo lo largo del ministerio en la vida de Cristo. Cuando dice Juan vimos su gloria, Juan nos puede estar diciendo vimos su amor, vimos su misericordia, vimos su sabiduría, vimos su conocimiento, vimos su poder, vimos su justicia, vimos su santidad, vimos su compasión, vimos su omnipotencia, vimos su omnisciencia, vimos su enojo, vimos su ira, vimos su bondad, vimos su paciencia, vimos su gracia, lo vimos todo. Vimos la luz manifiesta que simboliza su gloria y vimos los atributos que constituyen su gloria, lo vimos todo. Gloria se aplica supremamente a Dios, quien es el creador y gobernante del universo, y ante quien todas las rodillas deben inclinarse. El Hijo tiene la gloria divina por derecho, lo dice Juan 17:5. Acuérdense que los reformadores tomaron este concepto en una de sus solas, la que dice Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Sigamos. Dice, gloria como el unigénito del Padre, continúa la palabra en Juan, la que nos atañe hoy. Gloria como el unigénito del Padre, el único Hijo, eso quiere decir unigénito, único. Y esta frase traduce una sola palabra griega y apunta explícitamente a la generación eterna del Hijo en la Trinidad. Juan enfatiza que la gloria del Padre es la misma gloria del Hijo.
la cual le pertenece por derecho y por propiedad. Pero no es una gloria prestada del Padre o una gloria que es reflejo de la del Padre, es su gloria, la gloria de Dios. La gloria de Jesús no es prestada del Padre, la gloria de Jesús es la gloria de Jesús. Miremos ese concepto unigénito en varios pasajes de la Biblia. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Primera de Juan 4:9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El Nuevo Testamento enfatiza la condición de unigénito de Jesús. Y la palabra sigue en Juan 1:14 y dice: lleno de gracia y verdad, que este Hijo unigénito vino lleno de gracia y verdad. Estas palabras corresponden a los términos del Antiguo Testamento que describen la misericordia del pacto de Dios, que a menudo se traduce en amor y fidelidad constantes. A eso nos lleva esta frase: lleno de gracia y verdad. Entonces, la palabra hecha carne manifiesta plenamente el carácter generoso de hacer pacto y guardar el pacto de Dios. Ahora, dice lleno de gracia y verdad. Esa palabra lleno quiere decir que no fue a medias, que Jesús no vino con algo de gracia y con algo de verdad. Vino lleno de gracia y verdad, y ambas están juntas. Y necesitan estar juntas porque es la única manera en que podemos experimentar gracia, que es al creer la verdad. En Jesucristo podemos ver la gloria de Dios sin ser consumidos por ella. En Jesucristo vemos la gloria de Dios sin ser consumidos por ella, porque Jesús no vino como fuego consumidor. Él vino fue lleno de gracia y verdad. Vino lleno de amor y de misericordia. ¿Sí? ¿Ves? Esta palabra lleno de gracia es también un reflejo de la gloria de Dios. Es una buena noticia. Dios pudo haber escogido, vuelvo y le repito, hacerse como un juez y lógicamente todos hubiéramos sido hallados culpables y Jesucristo nos hubiera sentenciado. Pero no lo hicieron de esta manera. El Padre y el Hijo, en el decreto eterno de Dios, decidieron que ese Jesús viniera lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y esta es la forma en que Jesús actúa con nosotros. Estaba lleno de gracia y de verdad, pero no lo vieron. Los judíos no lo vieron y Jesús tendría que morir, ¿sí?, para que esa gracia y esa verdad fueran valoradas. Entonces, como les repito, la verdad de la que habla aquí este pasaje de la Biblia cuando dice gracia y verdad, esa verdad es todas las profecías y todo lo que Dios en el Antiguo Testamento anunció y prometió, y vino Jesús y cumplió. Entonces podemos nosotros ver representado en Jesús, ¿sí?, el cumplimiento de las promesas de Dios, que Dios habla verdad y Jesús habla verdad. Dice el versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dio testimonio de él. Aquí Juan apóstol está recalcando nuevamente que Juan Bautista es testigo, ¿no?, que dio testimonio de la venida del Mesías. Ya lo mencionó en el versículo 7, lo vimos en las anteriores prédicas. Entonces, Juan apóstol acaba de darnos su propio testimonio,
acaba de decir en el versículo 14, vimos su gloria, ¿sí? Y ahora en el 15 dice que Juan dio testimonio de ello. Lo que está haciendo Juan Evangelista es como trayendo un testigo, ¿no? Vea, este es testigo también. Y eso, si lo en Deuteronomio vemos en el Antiguo Testamento, que era costumbre judía, ¿no? Que todo lo que se dijera tenía que ser confirmado por la boca de 2 o 3 testigos. Entonces Juan el Bautista dice, vimos su gloria. Y Juan Bautista dice en el 15, es testimonio de eso. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Cronológicamente Juan Bautista fue primero que Jesús. Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista primero que María diera a luz a Jesús, ¿correcto? Juan Bautista es mayor que Jesús. Sin embargo, y a pesar de que Cristo vino después de Juan Bautista, en cualquier otra forma, me refiero a lo divino y a lo eterno, pues Jesús fue antes que él, porque Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo puede alguien que viene después de mí existir antes de mí, a menos que no sea eterno? ¿Sí? Es la eternidad la que hace posible eso. Entonces, Juan el Bautista dice, él se ubica delante de mí. Y Juan Evangelista subraya a su manera la verdad de que la gloria de la encarnación en el versículo 14 es realmente una gloria absolutamente superior a la de Juan Bautista. Esta es la gloria como del único Hijo del Padre. Entonces, una vez más, Juan está mostrando que Jesús es superior a Juan el Bautista y volvemos y les insisto. Juan recalca esto por la necesidad que él tenía de refutar argumentos que veían a Juan Bautista como el Mesías. Le daban condiciones de Mesías a Juan Bautista y esto es lo que hace Juan aquí al volver a decir que él solamente era un testigo. Pasemos al versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ese plenitud, esa palabra plenitud, la vemos también en Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta palabra plenitud viene de una palabra que es la palabra pleroma, una palabra griega. Esa palabra pleroma tiene que ver con llenar o estar lleno, completar, estar completo. La utiliza en diferentes partes del Nuevo Testamento, las Escrituras. En Mateo 1:22 se traduce como cumplir una profecía. En Mateo 13:48 se usa para describir una red completa de peces que estaba llena. Estamos hablando de la palabra pleroma, plenitud. En Hechos 2:2 el sonido del viento impetuoso llenó la casa. Y en Hechos 2:28 Pedro cita a David como lleno de alegría. En el uso no bíblico hay ejemplos de pleroma utilizado en un barco lleno o incluso en un barco tripulado. Es una palabra griega normal, sin ningún contenido teológico inherente. Ahora, en Colosenses 1:9, Pablo la usa para hablar de estar lleno con el conocimiento de la voluntad de Dios. En Colosenses 1:25 para decir que él está completando su ministerio. En Colosenses 2:10 para decirle a los creyentes que están completos en Cristo. Y en Colosenses 4:17 para alentar a alguien a completar su ministerio. Entonces, es bastante simple lo que pasa con esta palabra plenitud, esta palabra pleroma. No es algo que nos lleve a un profundo análisis teológico. ¿Sí? Ahora, con referencia a Cristo, Pablo la usa en 2 ocasiones. En Colosenses 1:19, porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en él, y en Colosenses 2:9, porque en Cristo toda la plenitud de la deidad vive en forma corporal.
Esta palabra pleroma también era utilizada por los gnósticos, ¿no? Y le daban, acabamos de decir que tiene un significado sencillo, lleno, de estar completo, de estar lleno. ¿Sí? Y esa es la forma en que la utilizan Pablo, Juan, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Al contrario de lo que hacen los gnósticos. Los gnósticos a esa palabra pleroma sí le daban un significado mucho más trascendente, ¿no? Muchos inclusive, porque Pablo lo utilizó, lo tildaron de gnóstico. ¿Sí? En las escrituras gnósticas, en los tratados gnósticos, el pleroma adquiere un significado técnico. Es una perfección espiritual que está en contraste con la deficiencia física. Los gnósticos creían que la materia era malvada, ¿sí? Que todo tipo de materia era errónea, mal hecha, ¿sí? Entonces ellos separaban la parte física de lo espiritual. Ahí es donde dice que ese pleroma, los gnósticos lo veían de esa manera, que ese pleroma, esa perfección espiritual, descendió sobre Cristo en su bautismo y lo dejó en la crucifixión antes de su muerte. ¿Se acuerdan que hablamos de esto por allá en otras prédicas anteriores? Que de esa forma es que veían la deidad de Jesús. Mejor dicho, que no veían la deidad de Jesús. Que decían que Jesús, este pleroma, lo visitó en su bautismo y lo abandonó cuando murió. ¿Sí? Ahora dice, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Aquí lo que quiere decir es mucha gracia. Gracia que sobreabunde, bastante gracia, lleno de gracia. Estamos hablando de plenitud y vemos, habla de plenitud y ahora habla de gracia sobre gracia. Quiere decir que Jesús, cuando se hizo carne, ese verbo que se hizo carne, y vino con gracia y verdad, no, vuelvo y le repito, no vino con un poquito de gracia, con gracia media, no. Aquí nos dice que gracia sobre gracia es que fue mucha la gracia. ¿Qué tanta gracia fue? Gracia en el lugar de gracia, una provisión inagotable de gracia. ¿Sí? Quiere decir que si la gracia es quitada, hay más gracia que llena ese vacío. Nunca se disminuye la gracia. Recibimos la plenitud de la gracia que posee Jesús. Romanos 5 dice, en esta gracia permanecemos y vivimos. Aquí es donde existimos. Tiene que ser abundante porque es esa gracia la que nos da la vida. ¿Sí? La gracia viene constantemente a nosotros porque hemos creído la verdad del Evangelio y no recibimos una pequeña cantidad de gracia. El apóstol Pablo estaba preocupado por el aguijón que tenía en su carne, ¿recuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando leemos ese pasaje también nos ocurre algo. A mí me ha ocurrido en el pasado. Por eso es que la palabra es tan hermosa y uno aprende todos los días. Cuando leíamos ese pasaje en que que Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, uno ese bástate, ¿sí? Le suena como a confórmate, ¿no? A consuélate, como algo como poquito, ¿no? Como que dice, consuélate ahí con mi gracia, bástate mi gracia, lo ve algo como algo como para, me conformo con esto, ¿no? Resulta que cuando le está diciendo bástate mi gracia, era más que suficiente. Esa gracia que desborda todo, o sea, le estaba dando, era demasiado cuando le dice bástate mi gracia. ¿Sí? Porque la gracia es inagotable. Cuando le dijo bástate mi gracia, le dijo con eso tienes más que suficiente, te sobra. Porque la gracia es una reserva que nunca se acaba. Esa es una condición de la gracia, es inagotable. ¿Sí? Es importante que tengamos
ese concepto, ¿no? Porque puede haber un concepto equivocado sobre la gracia, los que dicen que la salvación se pierde, que la gracia viene y va, o que unos tienen más gracia que otros. No, la gracia es inagotable. Y cuando Jesús en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, tiene que ser muy grande para salvar a una persona. Ahora, ¿qué es gracia? Sabemos, tenemos una definición de gracia que es un regalo inmerecido. Con respecto a la salvación, es un regalo inmerecido, ¿sí? No lo merecemos, más sin embargo Dios nos lo da. Pero gracia también es el favor de Dios. Gracia no solamente quiere decir un regalo inmerecido en la salvación, gracia es el favor de Dios. La gracia de Dios puede estar representada en alivio, en sustento, en socorro, en misericordia, en amor. Todo lo que recibimos de Dios, de su amor, es la gracia de Dios. El favor de Dios es la gracia, que es inmerecida, por supuesto. Vayan allí a los versículos en los que estamos para que observen lo siguiente, por favor. Miren el 14 y el 15, ¿sí? Lean el 14. Por favor, lea alguien el 14. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahora pase directamente al 16. De su plenitud recibimos todo gracia, de su plenitud recibimos todo, y gracia sobre gracia. O sea, realmente el 15 es como un paréntesis. ¿Sí? Miren que el 15 es un tema diferente. En el 14 nos dice, nos está hablando de que el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después en el 15 dice, y Juan es testigo, Juan Bautista, pero en el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Realmente el 16 es la continuación del 14. Simplemente en el 15 es como cuando una persona está hablando, dando un argumento de algo y hace un paréntesis para decir, entonces, como prueba de eso, fulanito puede dar fe de eso, ¿sí? Eso que estoy diciendo yo lo puede atestiguar tal persona. Eso es lo que hizo allí Juan en el 15, ¿no? Es un paréntesis como para dar testimonio con Juan el Bautista, pero realmente el 16 es la continuación del versículo 14, ¿sí? Lo que Juan está diciendo es que recibir la gracia es la razón por la cual podemos ver la gloria. Por eso se juntan este versículo 14 y el 16. Porque podemos ver la gloria de Dios. Vimos su gloria, es a través de esa gracia que recibimos. ¿Sí? Ahora, este ver no es visión natural, no es sobrenatural. Cuando recibimos gracia sobrenatural y abren nuestros ojos ciegos a través de la fe, podemos ver la gloria de Cristo. Jesús le dijo a Marta, justo antes de que él levantó a su hermana Lázaro entre los muertos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso está en Juan 11:40. Así le dijo Jesús a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, si creemos vemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la recibimos por gracia. ¿Correcto? Entonces, la gracia nos lleva a la gloria de Dios. Esa es una de las obras de la gracia. También debemos recordar cuál es el motivo de nuestra existencia. La gloria de Dios. Y a través de cómo llegamos a la gloria de Dios, cómo lo glorificamos a través de la gracia. La lógica de los versículos 14 y 16 es esta. Hemos visto su gloria porque todos hemos recibido gracia sobre gracia. La gracia permitió ver. La gracia es el poder sobrenatural de Dios que nos regenera y abre nuestros ojos ciegos para que podamos ver a Cristo por lo que realmente es. Ahora, esto es por lo que nosotros oramos todos los días, para que suceda entre nosotros, en ustedes, en sus hijos,
padres, hermanos, familiares, en sus amigos, compañeros de trabajo, sus vecinos, en nuestros gobernantes, en los falsos maestros, en los católicos. Sí, esto es lo que nosotros oramos que suceda, que venga gracia, ¿sí? Y les permita ver la gloria de Dios, pero para poder ver la gloria de Dios se tienen que convertir. A medida que escuchan la predicación del Evangelio, las historias de Cristo, esa gracia de Dios les abre los ojos para ver su gloria. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Leemos en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta reserva nunca disminuye. Hay gracia para suplir nuestras necesidades de gracia. Juan nos dice: estamos viviendo en esta esfera de la gracia que continúa siendo derramada y derramada en nosotros y en nuestras vidas. Y todo lo que conocíamos bajo la ley eran amenazas, advertencias, juicio y muerte. Y viene Cristo y ahora es gracia sobre gracia. O sea, de todo lo que nos hablaba la ley, que era muerte, obediencia a la ley, castigo, se ha cambiado ahora que el Verbo se ha hecho carne y Jesús viene y nos habla de gracia. Ahora, la ley de Dios es santa, justa, buena, y debemos hacer el uso apropiado de ella, pero no podemos derivar de ella el perdón y la justicia. La ley nos enseña a adorar la doctrina de Dios nuestro Salvador, pero no puede tomar el lugar de esa doctrina. Como ninguna misericordia procede de Dios para los pecadores, sino por medio de Jesucristo. Ningún hombre puede ir al Padre por medio de la ley, sino por Él. Nadie puede conocer a Dios por medio del mandamiento, salvo que Él lo dé a conocer en el Hijo unigénito y amado. Ahora, la palabra vinieron, que está aquí en este versículo, es una palabra griega que es egéneto, que viene del verbo kinomai, convertirse, y significa fue, existió. Entonces podríamos leerlo de esta manera: la gracia y la verdad fueron a través de Jesucristo. Ahora, se nos puede generar la siguiente inquietud: si solo vinieron la gracia y la verdad, si solo existieron a través de Jesucristo, entonces ¿hubo gracia antes de Jesucristo? Una buena pregunta, ¿no? ¿Hubo gracia antes? ¿En el Antiguo Testamento hubo gracia? Correcto. La gracia fue prometida en el Antiguo Testamento, también fue otorgada en el Antiguo Testamento. Noé halló gracia a los ojos de Jehová. La gracia está presente a todo lo largo del Antiguo Testamento. Toda persona salvada en la historia del mundo, incluyendo el Antiguo Testamento, lo ha sido por la gracia de Dios. Pero la gracia no vino, no había venido, no había sido cumplida de manera plena hasta que Cristo vino y pagó su deuda en la cruz. Ahora, Dios, quien sabía que el Cordero sería inmolado desde la fundación del mundo, está aplicando la gracia que aún no ha sido validada. Y la gracia que Cristo exhibió y compró en la cruz se extendió de tal manera hacia atrás como se extiende hacia adelante. ¿Cómo es esto? Cristo viene con gracia y verdad, y esa gracia se extiende de ahí hacia el futuro. Nosotros somos beneficiarios de ella, pero esa gracia se extiende hacia atrás. ¿Cómo es eso? La gracia que Cristo mostró y compró en la cruz se extiende tanto hacia atrás como hacia adelante. Juan dice: esto no es un hombre ordinario. La verdad del Evangelio nos dice que este es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios hombre, totalmente Dios. Y decimos que se extiende hacia atrás porque vemos manifestada la gracia en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Juan trae a Moisés aquí? ¿Sí? ¿Por qué Juan trae a Moisés a la ley en este versículo? Ahora, miremos bien, porque ¿en qué contexto lo está diciendo Juan? No nos separemos de ese contexto en que Juan lo está diciendo. Porque si lo miramos muy rápido y nos vamos a Gálatas o a Romanos, donde Pablo enfatiza las diferencias que hay entre la gracia y la ley, ¿sí? Podemos perder el enfoque de Juan, que es diferente.
Ese es un tema muy bonito, lo ha tratado en algunos aspectos nuestro hermano Freddy en sus estudios, pero también requiere inclusive de un estudio mucho más amplio que ojalá lo tengamos en un futuro en la iglesia. Las diferencias entre la gracia y la ley, lo cual no nos atañe esta mañana, ¿sí? Y precisamente esas diferencias de las que habla Pablo entre la gracia y la ley en Gálatas y en Romanos no nos debe distraer del enfoque que Juan le está dando aquí al mencionar a Moisés y la ley, ¿sí? Juan no está planteando una diferencia entre la gracia y la ley. Él no le está haciendo, no es esa la intención, por lo menos en este versículo, tal vez en versículos posteriores en el Evangelio de Juan, pero por lo menos en este versículo Juan no quiere, digamos, bueno, la ley por Moisés fue traída, pero la gracia por Jesús fue dada, entonces les voy a explicar la diferencia entre gracia y la ley. No, esa no es la intención de Juan. Cuando Juan trae a Moisés y la ley aquí para mencionarla, es porque Moisés era o fue la figura más famosa del Antiguo Testamento que luchó apasionadamente para ver la gloria de Dios. Si alguien dijera haber visto a Dios, podría ser Moisés, ¿cierto? O por lo menos el que más cerca estuvo de verlo, como lo vimos anteriormente. Así hablaba el Señor a Moisés cara a cara como habla el hombre a su amigo, dice en Éxodo 33:11. El cara a cara aquí es algo como metafórico porque realmente no fue así como sucedió. Lo que quiso decir la palabra allí es que estaban muy cercanos Moisés de Dios. Sin embargo, esa conversación cara a cara con Dios para Moisés no fue suficiente. Él quería ver la gloria de Dios. Por eso en Éxodo 33:13 dice: ahora pues, si he hallado gracia delante de ti, por favor muéstrame ahora tus caminos para que te conozca a fin de hallar gracia en tu presencia. Quería ver a Dios presente y activo. Muéstrame ahora tus caminos. Pero eso no fue suficiente, dio un paso más. Él quería ver la gloria sin mediación de Dios. Jehová dijo a Moisés: esto que has hablado haré, porque has hallado gracia en mis ojos y te conozco por tu nombre. Moisés dijo: por favor muéstrame tu gloria. Ahora, lo siguiente que sucede, ya vimos el pasaje donde Dios esconde su rostro a Moisés, ¿sí? Pero lo siguiente que sucede es en Éxodo 34:1. Es cuando Dios entrega las tablas de la ley por segunda vez. Recuerden que la primera vez Moisés las quebró, ¿no? Porque se enojó cuando vio al pueblo israelita adorando a un becerro. Pues Moisés rompe las tablas. Pero cuando Dios le da esas segundas tablas, por segunda vez las tablas, Jehová le dijo a Moisés: cortad 2 tablas de piedra como la primera y escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las cuales quebraste. Y cuando el Señor descendió, dice, Jehová pasó delante de él y proclamó: Jehová el Señor Dios misericordioso y misericordioso, lento para la ira y abundante en firme y amor y fidelidad. Se creería que lo que Juan está diciendo en los versículos 17 y 18 es contrastando a Cristo con Moisés. Eso es lo que está haciendo en los versículos 17 y 18, y por eso es que Juan trae a colación a Moisés. No porque la ley no sea un don de gracia, la ley sí lo es, por supuesto. Es porque el versículo 16 se refiere a recibir gracia sobre gracia. Y esta es otra interpretación. Dijimos que gracia sobre gracia era porque era mucha gracia, porque era gracia que sobreabundaba. Pero también hay quien dice que esto de gracia sobre gracia es porque la primera gracia es que Moisés da la ley, ¿sí? Y luego la otra gracia es Cristo trayendo la plenitud de la gracia y la verdad. No sé si me hago entender. Cuando dice gracia sobre gracia, muchos dicen que esa primera gracia es la ley que trajo Moisés, y la segunda gracia es la gracia y verdad con la que Jesús llegó. Ahora, ¿por qué gracia sobre gracia? Porque Jesús vino, nació bajo la ley y cumplió la ley. Entonces, la gracia de Jesús está sobre la gracia que significa la ley de Moisés.
Cristo trayendo la plenitud de la gracia y la verdad. El contraste es que Moisés señala la gracia, pero Jesús realiza la gracia. Moisés informa las palabras de Dios, Jesús es la palabra de Dios. La ley refleja la luz de Dios. O sea, la ley de Moisés refleja la luz de Dios, pero Jesús es la ley, la luz de Dios. Entonces este contraste con Moisés se continúa en el versículo 18. Nadie ha visto a Dios jamás, nadie ha visto a Dios jamás. El único Dios que está al lado del Padre lo ha dado a conocer. Ya estamos en el versículo 18. Nadie ha visto a Dios, es la manera de Juan decir, incluso Moisés, quien dijo muéstrame su gloria, solo se le permitió ver la parte de atrás. En contraste de esto, Cristo, que es llamado el único Dios, no está a la espalda del Padre, está en el regazo del Padre. Literalmente Él es el cofre del Padre. Entonces vemos una diferencia muy grande. Mientras que Moisés no pudo ver el rostro ni la gloria de Dios, Jesús en cambio es la misma gloria de Dios. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí, mostrando también la superioridad de Jesús sobre Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué se encarga Juan de mostrar que Jesús era superior a Juan el Bautista? Y ahora, ¿por qué Juan se encarga de mostrar a Jesús superior a Moisés? Por lo apegados que estaban los israelitas a la ley. Todo el tiempo los israelitas estaban hablando de Abraham y de Moisés, que eran hijos de Abraham y que seguían la ley de Moisés. Desprenderlos de eso no era fácil, ¿sí? Y este es uno de los motivos por los cuales viene acá Juan y dice, la ley por Moisés fue traída, pero la gracia fue traída por Jesús. Y por supuesto la gracia es infinitamente más grande y poderosa que la ley. Tan es así que nosotros vivimos bajo la gracia. Somos salvos por gracia, nos convertimos por gracia porque todo nos es dado por gracia. La fe, el arrepentimiento, la salvación, el nuevo nacimiento, todo es por gracia. ¿Nos puede dar eso la ley? La ley no nos puede dar nada de eso. Y eso es lo que aquí está enfatizando Juan. La superioridad de la gracia sobre la ley. Así que Moisés pudo haber mediado el mejor regalo que pudo, que fue registrar la ley. Aquí en el 1.18 dice que muy superior a eso es la presencia de Dios mismo. Como dice el final del versículo 18, dando a conocer a Dios, narrando a Dios. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús mismo fue levantado. Moisés dio el maná del cielo. Jesús mismo fue el verdadero pan del cielo. Moisés escribió acerca de Cristo, pero Cristo fue Cristo. La ley de Moisés era la ley de Dios, pero Cristo era Dios, la palabra. Entonces ese es el tipo de contraste que Juan quiere que veamos. La idea central es la gran superioridad de Jesús sobre Moisés, y el enfoque está en ver la gloria de Dios. Moisés vislumbró la parte posterior de la gloria de Dios. Jesús encarna la plenitud de la gloria de Dios. Hay una diferencia cualitativa infinita entre Moisés, la criatura, y Cristo, el creador. Entre Moisés, el que señala la gracia, y Cristo, el que ejecuta la gracia. El versículo 18 en completo dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie le dio jamás porque Él es invisible, nadie lo ha visto, ni siquiera Moisés, que estuvo tan cerca de Él. Hay ocasiones en las que Dios se muestra con una forma, como lo vimos, esa apariencia divina que es la chequina, pero realmente Él sigue siendo invisible a pesar de esa chequina. Ahora, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra unigénito, que en griego es monogenes, es el que dio a conocer al Padre. El encarnado, el que está en el seno del Padre, lo dio a conocer. Seno es una palabra usada por los hebreos. En el libro de los Hechos está usada para referirse a una bolsa, a un contenedor, a un compartimiento, que tiene muchos dobleces. Por ejemplo, si tomamos cualquier cosa y la doblamos muchas veces, ¿sí? Esa sería la palabra usada para seno, ¿sí?
Entonces lo que está diciendo la palabra aquí en el monogenes, ¿sí? Está diciendo que Jesús está íntimamente cerca de la presencia misma de Dios. Por eso Él lo da a conocer. ¿De quién les gustaría a ustedes que les hablara de Dios? ¿Quién más que el pastor, nuestro padre aquí en la tierra, nuestro padre biológico, nuestra madre, un familiar, no sé, alguien que admiremos mucho, un evangelista de la televisión o de la internet, que nos hablara de Dios? Pero realmente, ¿quién es el más acertado para dar a conocer a Dios, para hablar de Dios? El mismo Jesucristo. ¿Y dónde encontramos a Jesús hablando de Dios? En la palabra. ¿Y cómo nos llega la palabra? Cuando es predicada. Miren, todo se relaciona. Todo se relaciona. Cuando dice Él lo ha dado a conocer, nos está mostrando el evangelio completo. Y dice que es por gracia y verdad. Ahora, la fe es por el oír y por el oír de la palabra, ¿correcto? Allí, cuando empezamos a escuchar la palabra predicada, cuando Jesús nos está dando a conocer al Padre a través de su palabra, sufrimos una regeneración, hay fe y arrepentimiento en nosotros, sufrimos una conversión. Todo eso es la gracia y la verdad de Dios operando en nosotros. Jesús siendo luz, Jesús siendo el verbo encarnado. Este evangelio de Juan es maravilloso, es maravilloso. Entre otras cosas, por eso me gusta mucho este evangelio. Cuando dice, Él le ha dado a conocer. Eso es lo que hace Juan en este evangelio. Y lo vamos a ver a todo lo largo de este evangelio. Las palabras con las cuales Jesús dio a conocer al Padre están en el evangelio de Juan. Por eso es tan hermoso este evangelio. Ahora hay otra cosa aquí curiosa. La palabra que es con la que la expresión dado a conocer está ahí en la Biblia, esa palabra es exegeomai, una palabra un poquito difícil de pronunciar. Exegeomai es la palabra para referirse a dado a conocer, ¿sí? Y de esa palabra fue obtenida la palabra exégeta, que entre otras cosas se derivó en una palabra muy usada en la hermenéutica de hoy, que es la palabra exégesis. ¿Sí? Miren lo bonito que es esto. ¿Sí? Usamos esa palabra mucho en el seminario. Le enseñamos a la gente a hacer exégesis, como hacer una exégesis de las escrituras. ¿Y qué significa exégesis? Explicar, interpretar, dar un significado de las cosas. Eso fue lo que Jesús hizo cuando aquí dice Juan, él mismo le da a conocer, Jesús hace una exégesis de Dios, una exégesis de su Padre. ¿Sí? El que está al lado de su Padre lo ha dado a conocer. Dios se hizo carne. El creyente más simple que ve a Jesucristo ve la gloria de Dios llena de gracia y de verdad. O como dijo Jesús en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿queremos saber algo de Dios? Pues Jesús define a Dios. Él despliega su gloria, Él da la gracia, Él define a Dios. Entonces, visto todo esto, y aquel que lo escuche, lo lea, lo entienda, puede seguir con la idea esa del Dios que hay, el Jesús que hay en este mundo, un Jesús que habla de que Jesús fue un hombre amable, un buen maestro, un líder religioso, noble, un profeta muy sabio. No. Jesús es Dios, Él es Dios, y el que lo cree lo recibe, porque dice a los que le recibieron, como dice en el versículo 12, ¿se acuerdan? A los que le recibieron les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre para ser hijos de Dios. Para finalizar, dejemos que Jesús mismo coloque estas últimas palabras en esta prédica. En Juan 12, 44 al 45 dice, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Con eso terminamos el día de hoy.